En el invierno de 1940, Berlín olía a carbón y a victoria reciente. El mapa de Europa, clavado en las paredes de los cuarteles con chinches metálicas, parecía una promesa cumplida. Polonia repartida, Noruega domada, Holanda y Bélgica reducidas a flechas y fechas, Francia con un trazo oblicuo que la partía en dos. La Luftwaffe, ese brazo que aspiraba a ser ala omnipotente del Reich, había volado sobre carreteras atascadas y columnas rotas, convirtiendo la Blitzkrieg en una sinfonía de motores que anegaba pueblos y lenguas. Al fondo de la sala donde se tomaban decisiones y se tejían ilusiones, Hermann Göring reía con un estruendo que siempre llegaba un poco antes que él. Un ruido perfumado, con las joyas en los dedos, repicando sobre la mesa, el uniforme hecho para ser visto y temido. Por entonces, ridiculizar una cifra americana 50.000 aviones era menos un juicio técnico que una expresión de fe. La fe en que el enemigo era lento, torpe y que la industria alemana, apoyada en nombres como Junkers, Messerschmitt, Heinkel y Dornier, podría afinar la guerra como si fuese un instrumento. Lejos de esa mesa, al otro lado del Atlántico, una voz de radio rasgó el humo de los talleres y de las cocinas. Franklin Delano Roosevelt solicitaba al Congreso, el 16 de mayo de 1940, la movilización industrial que sonaba a desmesura, 50.000 aviones por año. Era una cifra que, escuchada en Berlín, provocaba carcajadas y una pregunta traviesa: ¿dónde los van a colgar? Resultaba más fácil creer en lo imposible que en una democracia industrial en marcha. Pero en Detroit, en Buffalo, en Seattle, en Wichita, el zumbido de los tornos empezó a alargarse hacia la noche y el acero tomó la forma de costillas, largueros y alas. En Coventry, la noche tenía otro timbre, la sirena permanente y el eco de vidrios rotos. En Londres, los refugios del metro se convirtieron en dormitorios colectivos. En la Ruhr, ciudades como Essen y Duisburgo eran templos, sin cúpula, a los que se acudía a rezar por carbón, coque y acero. La topografía del conflicto era un tablero de distancias, del Canal de la Mancha al Vístula, del Ártico noruego a los olivares de Sicilia, pasando por el Mar Negro donde los ríos de combustible soñaban con llegar al Cáucaso. Los frentes no eran líneas, eran latidos. El este, con su promesa de espacio vital y su tragedia interminable. El norte de África, que al principio pareció teatro secundario y luego se volvió escuela de logística. El Atlántico, rebanado por periscopios. El Pacífico, que para muchos europeos no existía hasta que Pearl Harbor les gritó su nombre. La guerra, a fines de 1941, era total. La industria era el aire que respiraban los ejércitos. Sin ella, el tanque no arrancaba, el bombardero no despegaba, la bota no encontraba su par. A la vez, las alianzas tenían texturas desiguales. El eje unía ambición y hegemonía bajo un programa de poder que confiaba en la velocidad. La URSS, atacante y atacada, emergía como un gigante agrario metamorfoseado en coloso siderúrgico. El Reino Unido, isla sitiada, aprendía a convertir el tiempo en recurso, aguantar hasta que el océano trajera un socio con bolsillos hondos y fábricas infinitas. Estados Unidos, todavía a medio paso en 1940, llevaba décadas ensayando una ópera tecnológica que ahora, con la partitura de la guerra, sería cantada por millones. En ese cruce de rutas, la cifra de los aviones parecía un símbolo discutible, un farol de póker o un contrato firmado con tinta invisible. La guerra no pregunta, solo cobra. Las cifras, en cambio, necesitan tiempo para comprobarse. Para comprender la magnitud de aquello, basta pensar en Willow Run, en las afueras de Detroit, una fábrica que nació en plan con líneas rectas, o ángulos rectos y un sueño curvo, el ala del Consolidated B-24 Liberator, construida para hacer, como si fueran barras de pan, bombarderos. Mientras tanto, en los valles del Danubio y del Lech, otra especie de mística se gestaba, la que apostaba por la precisión extrema, la calidad de ensamblaje, la ingeniería que cortaba micras en Augsburg, Regensburg o Wiener Neustadt. La guerra, en esa década, fue también un diálogo feroz entre dos filosofías industriales, la del número y la del ajuste perfecto. Lo que nadie sabía aún, o no quiso ver, fue que la escala puede ser en sí misma una forma de precisión. Hermann Göring no nació con las manos manchadas de aceite, sino con el mito de la aristocracia de los cielos. En la Gran Guerra, su prestigio creció como crece el humo, rápido y envolvente. Acabó condecorado, orgulloso de los telares mortales de su unidad. Cuando llegó la paz, encontró en la política un sustituto febril para el vuelo. Contra la pobreza civil de los años 20, eligió el brillo. Coleccionista, dandy militar,
amante de la caza, de los uniformes que parecían trajes de ópera. Su fe en la Luftwaffe era doble, militar y estética. El avión no era solo un arma, era un emblema. Veía en la Fuerza Aérea una llave maestra para cerrar guerras antes de que se volvieran pantanos. Dejó que su espíritu se alimentara de cifras hinchadas, de reportes triunfales, de la convicción de que la voluntad vence a la fricción. Había en su entorno hombres de otro temperamento. Ernst Udet, por ejemplo, llevaba el vértigo en el hueso. Acrobático, carismático, volador mejor que burócrata, fue forzado a ajustar su vida a instrumentos que nunca amó, cronogramas de producción, licitaciones cruzadas, calibres y tolerancias. Lo desgastó la guerra antes de que la guerra lo tocara, y su caída fue signo de un departamento de armamento que no encontraba ritmo, que prometía un caza nuevo cada temporada, como si la aerodinámica fuese un catálogo. Erhard Milch, mezclando rigor y ambición, trataba de ordenar una orquesta donde los músicos se creían compositores. Más tarde, Albert Speer, con sus manos de arquitecto y su cabeza contable, intentaría traducir la estética del poder en toneladas, horarios y trenes. Todos ellos orbitaban a Göring, y ninguno podía decirle que no sin arriesgar su órbita. Cruzando el mar, William S. Knudsen, danés de nacimiento y americano por adopción, entendía el lenguaje de las líneas de montaje igual que un director entiende a su coro. Había subido en General Motors con la paciencia de quien aprende primero a escuchar a las máquinas. Cuando Roosevelt lo convocó para convertir a Estados Unidos en un taller inmenso, Knudsen no imaginó discursos. Imaginó utillaje, plantillas, reclutamiento de ingenieros. Imaginó que un fuselaje podía moverse por una línea donde antes se movieron chasis. A su alrededor, hombres como Charles Sorensen en Ford convirtieron el no se puede en planos y los planos en turnos que no dormían. Entre los miles de nombres sin estatua, 2 vidas, una en cada bando, ayudan a mirar desde abajo hacia arriba. En Augsburg, Anneliese Vogel cumplía 26 años cuando vio por primera vez el ala de un Bf-109 separada de su fuselaje. No era un ciudadano abstracto, era un pedazo de metal con remaches que parecían lunares. Anneliese había aprendido dibujo técnico en la década en que las mujeres aún se excusaban por saber demasiado. Su talento la llevó a Messerschmitt, y con el tiempo se convirtió en una maestra del detalle, el ángulo correcto, la tolerancia justa, el ajuste que evitaba vibraciones letales en un picado. No creía en la guerra como idea, pero creía en el trabajo bien hecho, y su moral encontraba refugio en la exactitud. El asedio de bombarderos convertiría esa exactitud en supervivencia. En el condado de Wayne, Michigan, Evelyn Evie Marlowe perdió a su marido en una carretera de Ohio antes de que la guerra empezara y ganó un empleo cuando la guerra se comió el país. Entró a Willow Run con las manos pequeñas, perfectas para tornillos que desafían a dedos grandes. Tenía 22 años, un niño de 3 y una abuela que hablaba de la depresión como de un invierno con dientes. Evie no leía a Roosevelt, lo oía desde la cocina, mientras apagaba hornillas y se ponía un pañuelo para no llenarse el pelo de limaduras. Su patriotismo no era abstracto, era el alivio de una quincena abundante y las fotografías en blanco y negro de amigas con monos azules levantando el pulgar junto a un Liberator recién pintado. Descubrió que el metal responde a la constancia, que el taladro canta siempre que tú no le tiembles. Jack Ramírez, hijo de inmigrantes de Nuevo México, navegante en entrenamiento del Cuerpo Aéreo del Ejército, encontró en el cielo la precisión matemática que no halló en la escuela. Mientras otros soñaban con meter goles, él soñaba con tablas, con estrellas, con el compás y el sextante que convertían la noche en un mapa. Se reía poco y escribía mucho. Cuando entró en un 17 por primera vez, pensó que la bóveda de aluminio y cables era una catedral ruidosa, con el altar en la nariz. Se juró a sí mismo no fallar un rumbo. Aún no sabía lo que significaba cargar bombas y volver con el avión como un colador. En Londres, Alec Mathison, oficial de control aéreo, había visto desde su torre el desfile de Spitfires y Hurricanes que frenó el paso del enemigo sobre el canal. Aprendió el valor de la pantalla de radar cuando aún se discutía si era magia o ciencia. Pasaba noches enteras escuchando voces, números, altitudes y entendió que la victoria también es una contabilidad exacta de ángeles y demonios metálicos. Cuántos despegaban, cuántos aterrizaban, cuántos no volverían a colgar su chaqueta. En Leningrado, Irina Sokolova había sido bibliotecaria antes de convertirse en maestra de torno. Las manos que pasaban páginas ahora acariciaban acero. El cerco le enseñó otra aritmética: calorías, horas de sueño, kilos de harina. Aún así,
siguió dibujando en los márgenes de su libreta mujeres con turbantes de fábrica, un realismo que, sin querer, se volvió propaganda. Su hermano, instrumento fusil al hombro, le escribía cartas hechas de barro y rebanadas de pan. Ella le respondía con noticias de piezas terminadas, como si cada tornillo fuera una vacuna. A la sombra de todos ellos, un hombre que no empuñaba armas y que, sin embargo, llevaría a millones de manos a empuñar herramientas, Henry J. Kaiser, constructor de barcos, maestro del hagámoslo y luego lo haremos más rápido. Su presencia en la costa oeste convirtió el Pacífico en una cinta transportadora, cascos Liberty, que brotaban de la nada y llenaban bahías como si el mar estuviera pariendo acero. Lo suyo era la prisa disciplinada, una religión del ritmo que se contagió a astilleros y fábricas de aviones en la costa que mira hacia Japón. La constelación de estas vidas encendía, de forma imperfecta, el cielo del conflicto. En medio de su brillo desigual, la idea 50.000 aviones tomaba la forma de reto moral y de desafío logístico. Para Göring, era propaganda enemiga, promesa imposible. Para Knudsen y Sorensen, era un contrato de sangre. Para Ivy, una línea de montaje sin noche. Para Annelies, una amenaza en la que no quería pensar. Para Jack, un futuro de rutas. Para Alec, una señal en la pantalla que podría saturarse. Para Irina, una vibración que llegaría, tarde o temprano, hasta el Volga. La risa de Göring, sonora y engolada, no era solo teatralidad, era un síntoma de una convicción profundamente arraigada. El Reich había visto cómo la Luftwaffe, en sus primeros 3 años de existencia abierta, había desarticulado a enemigos a una velocidad casi cómica. En Polonia, la aviación alemana había destruido nudos ferroviarios y columnas mecanizadas en cuestión de horas. En Francia, su coordinación con las Panzerdivisiones había convertido la Blitzkrieg en un verbo temido. Desde Berlín, se construyó un relato que confundía éxito táctico con invulnerabilidad estratégica. La cifra de Roosevelt, 50.000 aviones por año, se interpretó con el mismo desdén con que se lee un panfleto de feria. Esta percepción errónea tenía raíces más profundas. Alemania había crecido industrialmente en un marco de escasez, de planificación quirúrgica, de precisión obsesiva. Sus líderes creían, y no sin razones técnicas, que producir más era producir peor. La filosofía del Stückzahl, cantidad de unidades, competía con la del Qualität, calidad, como si fueran incompatibles. Se pensaba que el modelo estadounidense automóviles en líneas de montaje no podía traducirse al avión, un objeto mucho más complejo, con tolerancias mínimas y requerimientos de inspección altísimos. Ellos no saben construir aviones en masa, fue la frase que repitieron informes internos de la Luftwaffe durante 1940 y 1941. Y ese prejuicio reforzó una cadena de decisiones que, en retrospectiva, fue un error estratégico monumental. En Estados Unidos, sin embargo, las noticias de esas burlas eran gasolina ideológica. Roosevelt había pronunciado su discurso con un cálculo deliberado. Sabía que la cifra sonaba imposible, que algunos congresistas la tomarían como una locura. Pero también sabía que la industria norteamericana tenía músculo dormido y que Knudsen y su equipo sabían cómo despertarlo. A los ojos de los alemanes, la democracia era sinónimo de dispersión, de procesos lentos, de sindicatos combativos y empresarios sin disciplina. A los ojos de Knudsen, la democracia era millones de brazos y cerebros que podían sincronizarse cuando se les daba dirección. La contradicción también era doctrinal. La Luftwaffe había nacido como instrumento táctico. Su doctrina de bombardeo estratégico nunca se consolidó. En lugar de un programa coherente de bombarderos pesados de largo alcance, se improvisaron modelos, se recortaron proyectos, se cancelaron otros. El propio Göring, en una mezcla de orgullo y desinterés, subestimó el poder de un adversario que, aunque tardío, estaba decidido a fabricar no solo cazas, sino bombarderos capaces de pulverizar la infraestructura alemana. En Washington y en Detroit, la noticia de esa subestimación reforzó la voluntad de cumplir la cifra no solo por estrategia, sino por orgullo nacional. Los informes de inteligencia alemanes, alimentados por espías y recortes de prensa, reforzaban los prejuicios en lugar de corregirlos. Se citaban huelgas, se exageraban retrasos, se interpretaba la transición industrial como caos. Nadie en Berlín parecía dispuesto a mirar con frialdad el ritmo creciente de contratos firmados, de nuevos astilleros, de nuevas plantas de motores. El mito de la superioridad técnica alemana, que en muchos aspectos era real, se transformó en un velo que impedía ver la magnitud de la amenaza. Para 1941,
Cuando la Operación Barbarroja devoró recursos y dispersó la atención, la Luftwaffe seguía produciendo en lotes relativamente pequeños, confiando en la calidad para compensar la cantidad. En algún despacho del Ministerio del Aire, alguien anotó al margen de un informe: los americanos no llegarán nunca a 50.000. Nadie imaginó que llegarían al doble. La percepción errónea también tuvo consecuencias psicológicas en la tropa y en la población. Los pilotos alemanes, acostumbrados a cielos dominados, empezaron a encontrar resistencia cada vez más organizada. Los obreros, sometidos a bombardeos y turnos crecientes, veían cómo su producción era insuficiente frente a la avalancha de piezas enemigas. En Estados Unidos, por el contrario, la propaganda convirtió cada avión ensamblado en un símbolo de invulnerabilidad. Las mujeres de Willow Run se fotografiaban con carteles de Victory Wings, los sindicatos aceptaban concesiones temporales, las universidades formaban técnicos aceleradamente. La burla de Göring se transformaba, al otro lado del Atlántico, en acicate. En los pasillos de Messerschmitt, Anneliese notaba algo que las cifras oficiales disimulaban: prototipos que se acumulaban, cambios de especificación a medio ensamblar, nuevos proyectos que distraían recursos de los modelos en producción. Su lápiz debía rehacer planos cada semana. Veía llegar órdenes contradictorias: más cazas ligeros, pero también bombarderos más grandes, más motores experimentales, pero sin piezas suficientes para los motores actuales. Mientras tanto, los rumores de fábricas estadounidenses que producían un bombardero cada hora le parecían exageraciones. «No es posible», le dijo a su compañera en el taller, aunque en su fuero interno temía que sí lo fuera. Ivy, en cambio, vivía esa contradicción desde el otro lado. Cada semana había un reto nuevo, un récord roto. Se cambiaban las herramientas, se reconfiguraban líneas, se entrenaban novatas. El trabajo era agotador, pero la sensación era de avance, no de atasco. Cada Liberator terminado no era solo un avión, era un argumento contra la incredulidad de 1940. Jack Ramírez, en sus entrenamientos de navegación, empezaba a ver en los mapas los nombres de aeródromos recién construidos en islas remotas, pistas donde aterrizarían esos aviones en masa. Alec Mattison, desde su radar, contaba cada vez más aparatos aliados que cruzaban el canal. La contradicción entre las burlas del Reich y la realidad emergente del arsenal estadounidense se volvía cada día más visible. En suma, la percepción errónea no fue un detalle, fue un marco mental que guió estrategias, asignó recursos y moldeó expectativas. Göring se burló del plan de 50.000 aviones no porque fuese estúpido, sino porque su mundo le decía que era imposible. Pero la guerra, más que ninguna otra empresa humana, premia a quien convierte lo imposible en rutina. El momento en que la burla empezó a sonar hueca no fue un instante aislado, sino una cadena de revelaciones. Una de ellas llegó con la entrada formal de Estados Unidos en la guerra tras Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. La Luftwaffe, ya sobreextendida en el este y en el Mediterráneo, vio cómo el mapa se agrandaba de golpe. Ahora no solo tendría que sostener un frente interminable contra la URSS y apoyar operaciones en África, sino prepararse para enfrentar una industria que podía operar sin ser bombardeada y con recursos continentales. La sorpresa más dura, sin embargo, fue progresiva. En 1942, los informes de reconocimiento y las interceptaciones comenzaron a mostrar cifras inquietantes. Decenas de nuevos aeródromos, convoyes interminables de Liberty Ships cruzando el Atlántico, aviones estadounidenses apareciendo en teatros lejanos en cantidades inesperadas. Las incursiones de los 17 sobre Europa Occidental en 1943 fueron una demostración brutal. Bombarderos pesados diurnos, escoltados cada vez por más cazas de largo alcance, desafiando la defensa alemana. Las pérdidas iniciales fueron altas, pero el flujo no se detenía. Por cada avión derribado parecían llegar dos más. En Augsburg, Anneliese vivió la sorpresa en carne propia cuando los primeros ataques aéreos masivos sobre plantas de Messerschmitt obligaron a evacuar departamentos enteros y dispersar la producción. Las líneas cuidadas y precisas fueron reemplazadas por improvisación en talleres subterráneos. Las tolerancias se resentían. La calidad empezaba a decaer no por incapacidad técnica, sino por las condiciones de guerra total. Lo que para ella era un dibujo en papel se convertía en una pieza golpeada por el traslado y el miedo. En Willow Run, Ivy recibía noticias de récords batidos. Un bombardero terminado cada 63 minutos, líneas de producción que funcionaban las 24 horas.
Se enteraba de nuevas variantes de cazas y bombarderos como quien oye nuevas canciones. La sensación de estar participando en algo enorme la sostenía. Cada vez que veía despegar un Liberator terminado, pensaba que estaba desmintiendo a un hombre condecorado en Berlín que jamás conocería. Jack Ramírez, mientras tanto, veía multiplicarse sus rutas de entrenamiento. Se le asignaban misiones cada vez más complejas, rutas transatlánticas de ferry y de aviones nuevos hacia Inglaterra. Empezó a comprender que no estaba en un conflicto estático, era parte de una maquinaria que crecía y se adaptaba. Alec Mathison, desde su puesto en la torre, notaba que los cielos aliados se densificaban. Lo que en 1940 eran unos pocos escuadrones ahora eran oleadas coordinadas. El radar, en el que tanto confiaba, tenía que procesar volúmenes inéditos de información. Para Göring, la sorpresa tuvo un sabor amargo y lento. Sus discursos empezaron a sonar defensivos. Prometía armas milagrosas, cazas a reacción, bombarderos imposibles. La Luftwaffe, antes orgullo del Reich, empezaba a ser un símbolo de desgaste. Las órdenes eran contradictorias: defender el Reich, apoyar al frente del Este, contener a los aliados en Italia. No había suficientes aviones ni pilotos experimentados para todo. Cada vez que recibía un informe de producción estadounidense, lo desestimaba como exagerado, pero en su interior el miedo crecía. La burla de 1940 se transformaba en un eco incómodo en los pasillos del Ministerio del Aire. La sorpresa reveladora no solo consistía en números, sino en ritmos. Estados Unidos no solo estaba produciendo más, estaba innovando en procesos, en estandarización, en logística global. Los aviones no se quedaban en hangares, llegaban a frentes distantes con repuestos, manuales, entrenadores, combustible. Era una avalancha organizada. En el Reich, acostumbrado a administrar escasez y a improvisar, esa avalancha parecía ciencia ficción, pero era real y estaba ya encima. En ese contraste se forjó uno de los giros más dramáticos de la guerra aérea. Para 1944, el cielo sobre Alemania dejó de ser un espacio dominado por cruces negras para convertirse en un tablero donde banderas estrelladas y redondas británicas dibujaban geometrías de destrucción. La sorpresa reveladora fue esa. La burla no detuvo al adversario, sino que lo animó. El desprecio no desactivó su capacidad, sino que la multiplicó. Göring había reído. Ahora contaba pérdidas y pedía milagros tecnológicos que llegaban tarde. La guerra, en ese punto, ya no era un choque de doctrinas en igualdad de condiciones, era una carrera de fondo en la que uno de los corredores había subestimado el kilometraje. Y mientras la Luftwaffe perdía aliento, los astilleros, fábricas y aeródromos estadounidenses respiraban cada vez más hondo. La contradicción inicial se había convertido en realidad palpable. La sorpresa reveladora no era un dato en un informe, era el rugido de 100.000 motores surcando el Atlántico y el cielo europeo. En Berlín, la guerra aérea había empezado como un espectáculo de poder. Göring se mostraba en uniformes de terciopelo, anunciaba victorias en discursos grandilocuentes y prometía castigos divinos para las ciudades enemigas. Pero a medida que avanzaban 1943 y 1944, su rostro se tornó más pesado, las bolsas bajo los ojos se acentuaban, la risa se volvió menos frecuente y más áspera. La Luftwaffe, otrora símbolo de orgullo, estaba perdiendo no solo aviones y pilotos, sino aura. En privado, algunos oficiales empezaron a hablar de la burla que se nos volvió boomerang. En los pasillos del Ministerio del Aire, la contradicción entre el relato oficial y la realidad minaba la moral. La sobrecarga de trabajo, las órdenes contradictorias y los bombardeos crecientes producían un estado de agotamiento crónico. Muchos ingenieros y técnicos sentían que trabajaban con las uñas, dispersando producción en fábricas improvisadas, cavando talleres subterráneos, sacrificando tolerancias para cumplir cuotas. Para alguien como Anneliese, acostumbrada a la exactitud, eso era un golpe profundo a su identidad. Cada noche, al cerrar su cuaderno de dibujo, se preguntaba si aquella pieza de ala sobreviviría al primer vuelo. El orgullo profesional se mezclaba con culpa y temor. En los pueblos y ciudades del Reich, la población civil vivía bajo un cielo que había dejado de ser amigo. El rugido lejano de bombarderos aliados se convirtió en banda sonora. Las sirenas de alerta eran ahora parte de la vida cotidiana. Los refugios antiaéreos, dormitorios improvisados. La propaganda seguía prometiendo la victoria final, pero la experiencia directa era hambre, pérdida y escombros. El impacto psicológico era doble. Por un lado, el cansancio y el miedo. Por otro, la lenta erosión de la confianza en los líderes que habían ridiculizado al enemigo. Al otro lado del Atlántico, el impacto era distinto, pero no menos profundo. Evie, en Willow Run, sentía orgullo al ver despegar cada Liberator terminado,
pero también un cansancio que le entumecía los brazos. Las jornadas de 12 horas, la responsabilidad de un hijo pequeño, el miedo por un hermano en el frente. El arsenal de la democracia no era solo una consigna, era también un sacrificio cotidiano. Cada vez que los periódicos publicaban fotos de ciudades alemanas bombardeadas, Ivy sentía una mezcla de satisfacción porque significaba que sus aviones llegaban y de inquietud. Sabía que allí también había mujeres como ella, bajo escombros, con hijos en brazos. Jack Ramírez, navegante en formación, empezó a sufrir insomnio. Las tablas de navegación, que antes le parecían música, se convirtieron en listas de posibles errores fatales. Las primeras misiones reales, con fuego antiaéreo y cazas enemigos, le enseñaron que el cielo no es neutro. La visión de bombarderos aliados cayendo envueltos en llamas le dejó imágenes que no borraría nunca. Su orgullo se mezclaba con miedo y una creciente sensación de fatalismo. No hay manera de que todos volvamos, escribió en su cuaderno una noche en Inglaterra. Alec Mathieson, controlador aéreo en Londres, comenzó a sentir la guerra como un peso físico. Su torre, antes centro de mando seguro, ahora era blanco potencial. Veía regresar a escuadrones incompletos, escuchaba voces entrecortadas pidiendo pista de emergencia, contaba menos aparatos de los que habían salido. Su superstición de tocar el mástil cada mañana se volvió obsesión. Sabía que cada decisión suya podía salvar o perder vidas. El estrés acumulado le robó el sueño y la paciencia. La guerra, para él, ya no era mapas y pantallas, era una sucesión de nombres y rostros que desaparecían. En Leningrado, Irina Sokolova vivió el impacto psicológico de la guerra desde el hambre. Sus manos, acostumbradas a pasar páginas, ahora se agrietaban con el torno y el frío. Cada día de cerco era una lucha por calorías y esperanza. Sin embargo, seguía dibujando mujeres con pañuelos en sus libretas, un acto de resistencia íntima. Para ella, cada pieza terminada era una afirmación de vida. Todavía estamos aquí. Su hermano en el frente le escribía sobre bombardeos y avances lentos. Ella le respondía con dibujos de piezas terminadas, como si la técnica pudiera conjurar la muerte. Incluso en Estados Unidos, donde las ciudades no eran bombardeadas, la guerra dejó cicatrices psicológicas. La movilización masiva implicó separaciones familiares, estrés laboral, fatiga. Las mujeres en fábricas como Willow Run o Douglas Aircraft sabían que estaban participando en algo inmenso, pero también sentían la presión de rendir siempre más. Los hombres en los frentes sabían que dependían de ese esfuerzo. La cadena era global. Cada decisión de producción, cada pieza defectuosa, cada hora extra podía significar vidas perdidas o salvadas. El impacto psicológico y emocional de este choque industrial y bélico transformó identidades. Göring, de mariscal brillante, pasó a figura grotesca que prometía armas milagrosas. Anneliese, de ingeniera orgullosa, a técnica en gris. Fábricas bombardeadas con dudas morales. Ivy, de madre viuda, a obrera símbolo de la movilización. Jack, de soñador del cielo, a navegante marcado por el fuego. Alec, de controlador confiado, a vigía insomne. Irina, de bibliotecaria, a obrera del acero sitiado. La burla inicial y la sorpresa posterior habían reconfigurado no solo estrategias, sino almas. El desenlace de esta historia, en términos bélicos, fue visible en 1944 y 1945, cuando la superioridad aérea aliada se volvió aplastante. Para entonces, Estados Unidos no solo había cumplido la meta de 50.000 aviones, sino que había superado los 100.000. El cielo europeo, antes un espacio disputado, era ahora dominio aliado. Las oleadas de bombarderos pesados, escoltados por cazas de largo alcance como el P-50 y uno Mustang, podían penetrar profundamente en territorio alemán con pérdidas cada vez menores. La Luftwaffe, agotada de pilotos experimentados y combustible, apenas podía montar defensas significativas. Para Göring y su círculo, el desenlace fue amargo. Su burla inicial se convirtió en un símbolo de ceguera estratégica. La Luftwaffe, incapaz de detener la avalancha, se replegó a una defensa desesperada. Se intentaron soluciones tecnológicas milagrosas como los cazas a reacción M262 o las armas V, pero llegaron demasiado tarde y en cantidades insuficientes. La lección, dura y realista, era que la voluntad y la calidad no bastan cuando el adversario tiene escala, tiempo y recursos. La guerra total exige no solo fe y técnica, sino organización y capacidad de adaptación masiva. Para los personajes comunes, las lecciones fueron más íntimas. Anneliese, evacuada a talleres dispersos, sobrevivió al final de la guerra con la conciencia marcada. Su habilidad técnica le permitió rehacer su vida,
pero nunca olvidó las noches en que dibujaba piezas para aviones que bombardearían ciudades. Ivy dejó Willow Run en 1945 con un orgullo ambivalente. Había contribuido a la Crimariones A3 a la Mariva, Victoria, pero también había visto cómo la guerra convertía vidas en números. Jack Ramírez regresó de Europa condecorado, pero con insomnio crónico y una mirada distinta hacia el cielo. Alec Mathison dejó la torre de control y se refugió en la enseñanza, intentando transmitir a otros la importancia del rigor sin perder la humanidad. Irina Sokolova sobrevivió al asedio y volvió a su biblioteca, llevando consigo la convicción de que la cultura y la técnica son armas de resistencia. En términos colectivos, la lección de esta historia es clara. Subestimar al adversario puede ser mortal. La arrogancia estratégica puede cegar incluso a líderes experimentados. La guerra de producción, esa dimensión menos visible del conflicto, fue tan decisiva como las batallas. Estados Unidos, con su democracia imperfecta y su industria flexible, mostró que se podía convertir la dispersión en fuerza. Alemania, con su genio técnico y su rigidez doctrinal, mostró que la calidad sin cantidad puede ser insuficiente. La Luftwaffe fue víctima tanto de las bombas aliadas como de su propia estructura y de la fe excesiva de su líder. Las lecciones perduran más allá de la Segunda Guerra Mundial. En cada conflicto posterior, los planificadores militares han recordado la cifra de 50.000 aviones como un hito de movilización. Han aprendido que la logística y la producción son armas tan poderosas como cualquier cañón. Han aprendido que las percepciones erróneas pueden costar más que los errores tácticos. Y, sobre todo, han aprendido que detrás de cada cifra hay millones de vidas, sueños y miedos que se entretejen en el telar inmenso de la guerra. Para Göring, el desenlace personal fue la caída y el juicio en Nuremberg. Para Estados Unidos, la victoria aérea fue preludio de un papel mundial como superpotencia industrial y militar. Para los personajes anónimos, la vida siguió con cicatrices y recuerdos, y para la historia, esta narrativa quedó como advertencia. Las risas de hoy pueden ser las lágrimas de mañana cuando se subestima la capacidad de un pueblo en armas y en fábricas. El gigantesco choque industrial y bélico que se estaba librando era, al mismo tiempo, un cúmulo de pequeñas historias. Cada línea de montaje, cada aeródromo improvisado, cada tablero de planificación tenía dentro dramas y decisiones íntimas que, vistas en conjunto, daban textura al conflicto. En Augsburg, bajo los bombardeos cada vez más intensos sobre las plantas de Messerschmitt, Anneliese Vogel empezó a vivir una doble vida. Durante el día, se dedicaba a redibujar planos de alas y fuselajes, ajustando piezas para adaptarlas a talleres improvisados en minas y túneles. Por las noches, se reunía con un pequeño círculo de compañeros para compartir pan negro, noticias del frente y dudas morales. Habían empezado como un grupo de técnicos orgullosos de su trabajo. En 1944, eran un grupo de personas exhaustas que se preguntaban en voz baja si todo ese esfuerzo tenía algún sentido. La guerra había convertido la exactitud en supervivencia, pero también había sembrado la culpa. Annelie, que de niña desmontaba relojes para entender el tiempo, ahora sentía que cada remache suyo prolongaba la guerra. En Willow Run, Evie Marlowe vivía un proceso inverso. Entró a la fábrica como una viuda desesperada y la guerra le dio, paradójicamente, un sentido de comunidad y de agencia. Se convirtió en supervisora de una línea de remaches, entrenó a decenas de mujeres jóvenes, aprendió a leer planos básicos y a detectar defectos de montaje. Se unió a un sindicato y defendió mejores condiciones de trabajo, sabiendo que cada mejora podía significar más aviones y menos accidentes. Sus noches estaban llenas de cansancio, pero también de orgullo. En su libreta, junto a las cuentas del mes, pegaba recortes de periódicos con titulares sobre récords de producción. Cuando los primeros aviones regresaron con daños al combate y los mecánicos escribieron cartas agradeciendo la calidad de su trabajo, Evie lloró en silencio en el comedor de la fábrica. Era consciente de que esos aviones también lanzaban bombas sobre ciudades, pero se decía que era para terminar la guerra antes. Jack Ramírez, navegante del Cuerpo Aéreo del Ejército, encontró en la guerra una especie de rito de paso. Empezó a escribir cartas a su hermana menor explicándole con dibujos las rutas aéreas, las estrellas, la lógica del sextante. Se refugiaba en la geometría para no pensar en el fuego antiaéreo. Durante las largas noches en Inglaterra, antes de las misiones, caminaba por los hangares tocando los fuselajes fríos, como quien toca árboles. Había desarrollado una superstición propia. Siempre se subía al avión por el mismo lado, con la brújula en el bolsillo izquierdo. La muerte de dos amigos navegantes en un derribo sobre Bremen lo dejó mudo por días.
La guerra lo estaba transformando en un hombre con una mezcla de precisión matemática y fatalismo resignado. Alec Mathieson, controlador en Londres, empezó a cultivar un pequeño jardín en macetas en la azotea de su edificio. Era su forma de recordarse que había vida más allá del radar. Cada vez que escuchaba en los auriculares voces jóvenes que pedían rumbo o que gritaban por un motor incendiado, pensaba en su hijo de 8 años. Se había vuelto meticuloso hasta la obsesión, revisando cada coordenada 2 veces, corrigiendo con voz firme a pilotos exhaustos. Sabía que el más mínimo error podía costar docenas de vidas. En cartas a su esposa, que vivía en el campo, le confesaba que soñaba con campos abiertos sin sirenas ni pantallas verdes. Irina Sokolova, en Leningrado, transformó su libretita de dibujos en un cuaderno de poesía y planos. Escribía pequeños versos en los márgenes de esquemas técnicos, como si la literatura y la técnica fueran 2 formas de resistencia. Su hermano en el frente le pedía que le contara sobre la fábrica, no sobre el hambre. Ella le respondía con descripciones de piezas terminadas, como si cada engranaje fuera un talismán para protegerlo. El cerco la estaba convirtiendo en una mujer endurecida pero no cínica. Para ella, la guerra era una prueba de voluntad colectiva. Seguir produciendo piezas mientras la ciudad se moría de hambre era, de algún modo, seguir existiendo. Incluso en Estados Unidos, donde no caían bombas, surgían subtramas morales. En las plantas de motores de Wright y Pratt Whitney, ingenieros jóvenes se debatían entre acelerar procesos para cumplir metas y mantener estándares de calidad. Algunos se negaban a firmar certificados de prueba que no cumplían normas. La presión era inmensa, las vidas de miles dependían de esas decisiones. La democracia industrial no era solo números, era también ética en cada nivel. Estas subtramas personales, la culpa silenciosa de Anneliese, el orgullo fatigado de Ivy, las supersticiones de Jack, el jardín de Alec, la poesía de Irina, tejían un telar invisible. La guerra, más allá de los grandes discursos, se libraba en las decisiones pequeñas y en los gestos cotidianos. Y cada uno de esos gestos reforzaba o cuestionaba el tema central. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual en una maquinaria colectiva de muerte y producción? El corazón de esta historia no está solo en los cielos ni en los discursos, sino en la logística. La guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de recursos en una escala sin precedentes. Para entender la magnitud del desafío que supuso fabricar 50.000 y luego 100.000 aviones, hay que mirar no solo las fábricas, sino todo el ecosistema que las alimentaba. En Estados Unidos, la movilización implicó reconvertir plantas de automóviles en plantas de aviones, crear nuevos astilleros, tender redes ferroviarias dedicadas, ampliar minas de bauxita para obtener aluminio, desarrollar refinerías de combustibles de alto octanaje e entrenar a millones de trabajadores. Willow Run no era solo un edificio inmenso, era el nodo de una red que iba desde los bosques de Canadá, donde se cortaba madera para moldes, hasta las minas de Jamaica, donde se extraía bauxita, pasando por miles de pequeñas fábricas que producían remaches, instrumentos, radios, neumáticos. Cada avión era un ensamblaje de miles de piezas fabricadas en docenas de estados. La estandarización y la ingeniería de procesos se convirtieron en armas estratégicas. Un fuselaje podía moverse por la línea como un chasis de automóvil, un motor podía intercambiarse sin ajuste manual, un manual podía entrenar a un mecánico en semanas. En Alemania, la logística era distinta y más frágil. La Luftwaffe dependía de una industria fragmentada, de recursos limitados y de una red de proveedores vulnerables a bombardeos. La dispersión de la producción, iniciada para protegerse de los ataques, complicó la coordinación. El combustible de aviación se volvió un cuello de botella crítico. El caucho sintético no alcanzaba. El aluminio tenía que competir con otras prioridades. Los trenes cargados de piezas y materiales cruzaban un territorio cada vez más bombardeado. La mano de obra, cada vez más escasa, fue reemplazada por trabajadores forzados y prisioneros, lo que afectó la calidad y generó tensiones. La obsesión por nuevos modelos y armas milagrosas dispersó esfuerzos en lugar de concentrarlos. El contraste logístico era abismal. Mientras Estados Unidos producía miles de aviones idénticos, con piezas intercambiables, Alemania producía lotes más pequeños de modelos diversos, con variaciones constantes que dificultaban la estandarización. Mientras los astilleros de Henry Kaiser botaban un Liberty Ship en días, los astilleros alemanes tardaban meses en reparar un submarino. Mientras los convoyes aliados transportaban petróleo desde Venezuela y Texas a puertos seguros, la Luftwaffe tenía que racionar combustible para entrenamientos. El combustible era un recurso invisible pero decisivo.
Cada bombardero pesado necesitaba decenas de miles de litros para una misión. Estados Unidos construyó oleoductos, amplió refinerías, desarrolló aditivos. Alemania dependía del combustible sintético obtenido del carbón mediante procesos de Fischer-Tropsch, que eran caros y vulnerables. Los ataques aliados a plantas de combustible en 1944 fueron golpes mortales a la capacidad aérea alemana. Los pilotos entrenados no podían volar si no había queroseno. Los repuestos y el mantenimiento eran otro factor crítico. Un avión no es solo el fuselaje, son sus motores, sus radios, sus instrumentos, sus neumáticos. La capacidad estadounidense de producir repuestos en masa y de distribuirlos globalmente permitía mantener la flota en condiciones. En la Luftwaffe, la escasez de repuestos y la dispersión de la producción hacían que aviones dañados quedaran en tierra durante semanas o fueran canibalizados para mantener a otros volando. El entrenamiento era logística humana. Estados Unidos creó programas masivos para formar pilotos, navegantes, mecánicos, controladores. Alemania, con su base de pilotos experimentados diezmada por años de combate continuo, no pudo reemplazarlos al mismo ritmo. Para 1944, la Luftwaffe enviaba a jóvenes con entrenamiento reducido contra oleadas de bombarderos escoltado. El resultado fue una espiral descendente. Más pérdidas, menos experiencia, más desesperación. Todo esto hacía que la cifra de 50.000 aviones no fuera solo un número grandilocuente, sino un indicador de una red logística colosal. Cada avión era el producto final de minas, fábricas, transportes, entrenamientos, manuales, sindicatos, científicos y obreros, y cada fallo logístico podía derrumbar la cadena. En este escenario, la burla inicial de Göring se revela no solo como arrogancia, sino como incomprensión de la dimensión logística de la guerra. No era solo cuestión de hacer aviones, era cuestión de integrar un continente entero en un sistema productivo orientado a la guerra. Estados Unidos lo hizo. Alemania, con su territorio limitado y su liderazgo fragmentado, no pudo. El choque de visiones y de capacidades también se manifestaba en conversaciones y pensamientos íntimos. A medida que la guerra avanzaba, estos diálogos y monólogos internos mostraban dudas, estrategias, culpas y esperanzas. En Berlín, en una sala cerrada del Ministerio del Aire, en 1943, Göring hablaba con Albert Speer. El aire estaba cargado de humo y tensión. «Albert, no necesito más informes», gruñó Göring, acomodándose la medalla sobre el pecho. «Necesito resultados. La Luftwaffe no puede perder su prestigio». «Mariscal», replicó Speer con voz contenida, «no son solo informes, son hechos. Los americanos están produciendo aviones en masa. Nuestros cazas son excelentes, pero no podemos reemplazar las pérdidas. Necesitamos concentrarnos». ¿Concentrarnos? ¿Y abandonar mis proyectos? Göring levantó la voz. El Me-262 es el futuro. El Me-262 es un prodigio, sí, pero llegará demasiado tarde y en cantidades insuficientes si seguimos dispersando recursos. Necesitamos una estrategia coherente, no milagros. La conversación terminó sin acuerdo. Speer salió con la sensación de que hablaba con un hombre que aún vivía en 1940, mientras el calendario avanzaba hacia 1944. En Augsburg, en un taller subterráneo, Annelies Vogel compartía pan negro con su colega Karl. El zumbido de los generadores era constante. «¿Sabes, Karl?», dijo Annelies en voz baja. «A veces siento que estoy dibujando ataúdes voladores». «No digas eso», Annelies replicó Karl, mirando alrededor. «Podrían oírte». «Es lo que siento. Al principio me enorgullecía cada ala que diseñaba. Ahora solo pienso en quién morirá en ella. La guerra terminará pronto», intentó consolarla Karl. «Y cuando acabe, volveremos a diseñar cosas que no maten». En Willow Run, durante la pausa del almuerzo, Ivy hablaba con su compañera Dorothy mientras ambas se limpiaban las manos llenas de grasa. «¿Cuántos aviones crees que habremos hecho para fin de año?», preguntó Dorothy. «No sé, pero cada vez que veo despegar uno pienso en Ben», respondió Ivy. «Si él estuviera aquí, estaría orgulloso». «Mi hermano está en Italia. Me escribió ayer», dijo Dorothy. «Dice que cuando ve un Liberator arriba, siente que es nuestra mano protegiéndolo». «A mí me da miedo pensar en las bombas que llevan», confesó Ivy, bajando la voz. «Quiero que vuelva pronto, no que esto dure para siempre». Jack Ramírez escribía en su cuaderno después de una misión sobre Bremen. Esta noche las luces de la ciudad parecían un tablero de estrellas invertidas. Las bombas cayeron como gotas negras. Escuché por la radio a otro navegante perderse. No hubo tiempo de ayudarlo. Al volver, miré mi brújula y pensé en casa. En la escuela dibujaba mapas para escapar.
Ahora navego sobre ciudades que querría no ver. No sé cuántos más regresaremos, pero sigo entrando al avión por el lado izquierdo. No romperé mi superstición. En Londres, Alec Mathison hablaba con un joven controlador recién asignado a su torre. Aquí no hay margen para errores, Peter. Cada vector que das es una vida. Sí, señor, respondió el joven, nervioso. Mira la pantalla. Cada eco es un avión con una tripulación. Algunos no volverán. Tú puedes ayudar a que vuelvan. Mantén la calma aunque todo arda. Irina Sokolova escribía a su hermano en el frente, una carta que nunca envió. Querido Sasha, hoy terminé de pulir piezas para motores. Mis manos están agrietadas, pero sigo dibujando en los márgenes. Cada tornillo que aprieto es un deseo de verte vivo. La ciudad es un fantasma. No hay pan, pero hay trabajo. A veces pienso que estoy alimentando la guerra que te devora. Otras veces pienso que es la única forma de que vuelvas. No sé qué es verdad. Estos diálogos y monólogos internos, extendidos y cotidianos, mostraban el tejido humano de la guerra. No eran discursos oficiales, sino confesiones entre máquinas, papeles y miedos. En ellos se veía con nitidez la transformación de los personajes y la tensión entre deber, orgullo y culpa. La historia de Göring, se burló, no es solo la historia de un mariscal y de una cifra industrial. Es un mosaico de perspectivas cruzadas que se afectan mutuamente. Soldados, mandos, civiles, servicios de apoyo, propaganda y contrainteligencia. Desde la perspectiva de los soldados alemanes, la Luftwaffe pasó de ser un ángel guardián a un recurso cada vez más ausente. En 1940 y 1941, las columnas mecanizadas avanzaban confiadas en la cobertura aérea. En 1944, en Normandía, los soldados alemanes miraban al cielo y encontraban cazas aliados dominándolo. Su sensación de aislamiento y vulnerabilidad era palpable en diarios y cartas. Para los pilotos de la Luftwaffe, la perspectiva era la de una guerra imposible de ganar. Cada vez había menos combustible para entrenar, menos repuestos para sus cazas, menos camaradas experimentados. Los nuevos pilotos, jóvenes y con entrenamiento mínimo, eran enviados contra formaciones de bombarderos escoltados sin esperanza real de sobrevivir. Sus diarios, cuando sobreviven, son lamentos de un sacrificio inútil. Del lado aliado, los pilotos y navegantes como Jack Ramírez veían la guerra aérea como un deber patriótico, pero también como un infierno. Sabían que los bombarderos eran blancos grandes y lentos, que las pérdidas eran altas. La propaganda hablaba de precisión quirúrgica. Ellos sabían que las bombas caían sobre ciudades enteras. La tensión moral los acompañaba en cada misión. Para los obreros en Estados Unidos, como Ivy, la guerra era una mezcla de oportunidad y sacrificio. Por primera vez muchas mujeres entraron en la industria pesada, ganaron salarios dignos, aprendieron oficios, pero también trabajaron hasta el agotamiento. Vieron a familiares partir y recibir telegramas de baja. La propaganda las presentaba como Rosie the Riveter, sonriente. La realidad era sudor, lágrimas y noches sin dormir. En la URSS sitiada, obreras como Irina veían la guerra como una lucha por la supervivencia física y cultural. Su trabajo en fábricas bajo bombardeos y hambre era tanto un acto de defensa como de afirmación. Cada pieza producida era una pequeña victoria contra el cerco y la aniquilación. Los mandos aliados desde Washington y Londres tenían otra perspectiva, la de números y metas. 50.000 aviones era un objetivo abstracto que había que cumplir con contratos, cronogramas y cifras. Sabían que detrás había vidas, pero el lenguaje de los informes era toneladas, horas hombre, unidades terminadas. La propaganda y la contrainteligencia tejían sus propias narrativas. En Alemania se minimizaban los logros industriales estadounidenses, se hablaba de cantidad sin calidad, se prometían armas milagrosas. En Estados Unidos, se exageraba la precisión de los bombardeos y se convertía cada récord de producción en un motivo de orgullo nacional. Ambas narrativas tenían un núcleo de verdad y un barniz de ilusión. Este mosaico de perspectivas muestra que la guerra total no es solo estrategia y batallas, es una interacción compleja de millones de vidas, cada una con su propia verdad parcial. Göring, en su burla inicial, hablaba desde su burbuja de poder. Ivy, desde su línea de remaches, construía sin saber la magnitud de su impacto. Annelie, desde su taller subterráneo, dudaba de su papel. Jack, desde su cabina, navegaba entre orgullo y miedo. Alec, desde su radar, sostenía con calma la vida de otros. Irina, desde Leningrado, apretaba tornillos como quien aprieta el alma para no rendirse.
Mirar estas perspectivas juntas permite entender que la historia no es una línea recta de decisiones desde arriba, sino una red de experiencias, y en esa red, la burla de un mariscal y la determinación de millones se entrelazaron para crear un resultado que cambió el mundo. La guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial no fue solamente un despliegue de fábricas y motores, fue también un laboratorio de estrategias y tácticas que evolucionaron al ritmo del conflicto. El plan de 50.000 aviones que Göring había ridiculizado era, en realidad, la columna vertebral de un modo de hacer la guerra basado en la supremacía industrial y en la innovación táctica. La doctrina inicial y sus límites, la Luftwaffe, nació con una misión clara: ser un instrumento táctico de apoyo a las fuerzas terrestres. Su éxito en Polonia y Francia se debió a la combinación de bombarderos en picado Stuka, cazas Messerschmitt Bf-109 y comunicaciones rápidas. Esta Blitzkrieg, guerra relámpago, buscaba desorganizar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, Alemania nunca desarrolló a fondo un programa de bombarderos pesados de largo alcance comparable al de Estados Unidos o Reino Unido. Los Heinkel He-177, su intento de crear un bombardero estratégico, fueron un desastre técnico y logístico. Así, cuando el conflicto se volvió de desgaste, la Luftwaffe no tenía ni doctrina ni medios para golpear en profundidad. Estados Unidos y el Reino Unido, en cambio, apostaron desde temprano al bombardeo estratégico como un medio para paralizar la industria enemiga y minar la moral civil. El Reino Unido, después del fracaso de bombardeos diurnos, pasó a operaciones nocturnas con grandes formaciones. Estados Unidos, con su producción masiva de B-17 y B-24, insistió en bombardeos diurnos de precisión, escoltados cada vez más lejos por cazas de largo alcance como el P-50 y uno Mustang. Esta combinación fue letal. Mientras los británicos golpeaban de noche y saturaban defensas, los estadounidenses lo hacían de día y destruían objetivos industriales específicos. La Luftwaffe quedó atrapada en un doble frente aéreo continuo. La batalla por la escolta y el alcance, una de las innovaciones tácticas decisivas, fue el desarrollo del caza de largo alcance. Al principio, los bombarderos aliados entraban en territorio alemán sin escolta más allá de la frontera y sufrían pérdidas terribles. El giro llegó con los tanques suplementarios y la entrada en servicio del P-50 y uno Mustang, que podía escoltar bombarderos hasta Berlín y volver. De pronto, los cazas alemanes ya no podían atacar impunemente formaciones pesadas, tenían que enfrentarse a cazas igual o superiores en número y calidad. La Luftwaffe perdió así su capacidad ofensiva y pasó a la defensiva, con tasas de pérdida insostenibles. Innovaciones técnicas y su contexto, la Luftwaffe intentó recuperar la iniciativa con armas revolucionarias, los cazas a reacción, Me-262, los cohetes V-1 y V-2. Estas tecnologías eran impresionantes, pero llegaron demasiado tarde y en números insuficientes. La dispersión de esfuerzos y la presión de los bombardeos aliados impidieron la estandarización y producción masiva. El Me-262, que podía haber cambiado el equilibrio aéreo, fue demorado por decisiones estratégicas erróneas, como la orden de Hitler de convertirlo en bombardero y por la falta de pilotos experimentados y combustible. Del lado aliado, las innovaciones fueron menos espectaculares pero más integradas: radar cada vez más sofisticado, navegación por radio, formación de bombarderos en cajas defensivas, escolta sistemática, producción en masa de repuestos. Cada mejora se incorporaba rápidamente en toda la flota. Esto permitió mantener un ritmo sostenido de operaciones y adaptar tácticas a las respuestas alemanas. La logística como estrategia. La estrategia bélica de Estados Unidos fue, en esencia, una estrategia logística. El arsenal de la democracia no solo fabricaba aviones, construía pistas, depósitos, oleoductos, redes de transporte. Cada operación aérea estaba respaldada por un sistema de mantenimiento y suministro global. Esto significaba que las unidades podían rotar, reparar y volver al combate rápidamente. Alemania, en cambio, se veía obligada a canibalizar aviones para mantener otros en vuelo y a entrenar pilotos con horas mínimas. La guerra en múltiples frentes. La Luftwaffe nunca pudo concentrar su fuerza aérea contra un solo enemigo después de 1941. Tenía que cubrir el frente oriental, el Mediterráneo, la defensa del Reich y luego Normandía. Cada teatro exigía aviones, pilotos, combustible y repuestos que no existían en cantidad suficiente. La entrada de Estados Unidos en la guerra amplió el frente hasta dimensiones imposibles para Alemania. La estrategia alemana de golpes decisivos se diluyó en una guerra de desgaste para la que no estaba preparada. El impacto de las decisiones de los líderes.
Las decisiones de los líderes militares marcaron la diferencia. Göring, que había ridiculizado el plan de 50.000 aviones, no supo adaptar su fuerza aérea a la nueva realidad. Subestimó al enemigo, dispersó recursos, prometió armas milagrosas. Speer, cuando asumió la producción armamentística, intentó racionalizar la industria, pero ya era tarde para revertir la tendencia. En Estados Unidos, en cambio, Roosevelt delegó en Knudsen y otros industriales la planificación productiva, permitiendo que la experiencia técnica guiara las decisiones. Esta colaboración público-privada fue crucial para cumplir y superar las metas. Un campo de batalla cambiante. Las tácticas aéreas evolucionaron al ritmo del conflicto. Los aliados desarrollaron operaciones combinadas para atacar nodos críticos, refinerías, plantas de rodamientos, redes ferroviarias. Estas campañas, como la de los rodamientos en Schweinfurt o la de las refinerías de Ploiesti, buscaban paralizar puntos neurálgicos. Aunque las pérdidas iniciales fueron altísimas, la producción estadounidense permitió sostener el esfuerzo hasta lograr efectos acumulativos devastadores sobre la economía de guerra alemana. Lecciones estratégicas. De este choque surgieron lecciones estratégicas duraderas. La supremacía aérea no se logra solo con aviones superiores, sino con una cadena logística que permita sostener operaciones prolongadas. La producción masiva y estandarizada puede ser un arma tan poderosa como cualquier innovación tecnológica. Las armas revolucionarias no sustituyen una estrategia coherente ni compensan una base industrial insuficiente. Subestimar al adversario es un error fatal. El plan de 50.000 aviones era, en esencia, un plan estratégico para ganar la guerra por el aire antes de que el enemigo pudiera adaptarse. Göring se burló de él porque lo vio como propaganda. En realidad, era la aplicación práctica de una doctrina: convertir la capacidad industrial en poder aéreo masivo y sostenido, respaldado por tácticas adaptativas y logística global. Esa combinación terminó dominando los cielos de Europa y sellando el destino de la Luftwaffe. La historia, que comenzó con la risa engolada de Göring y el anuncio desafiante de Roosevelt, termina en un escenario completamente distinto. En mayo de 1945, Berlín era un montón de ruinas. La Luftwaffe, que en 1939 había sido símbolo de poder y de modernidad, estaba reducida a restos dispersos y a unos cuantos pilotos agotados. Göring, el hombre que había ridiculizado el plan de 50.000 aviones, se encontraba prisionero, esperando un juicio que no podía esquivar. En Nuremberg, al escuchar las cifras de producción aliada y las consecuencias de sus decisiones, su rostro ya no mostraba soberbia sino cansancio y resignación. Para Anneliese, el final llegó con la ocupación aliada de Augsburgo. Abandonó los talleres subterráneos y regresó a una casa medio derruida. Sus cuadernos de planos y dibujos se convirtieron en testigos mudos de una guerra que la había usado como engranaje. Con el tiempo, rehizo su vida en la reconstrucción industrial alemana, aplicando su talento a máquinas civiles. Pero nunca dejó de pensar en los aviones que había ayudado a construir y en los bombardeos que había sufrido. La culpa y el orgullo convivían en silencio. Ivy dejó Willow Run en 1945 con un diploma simbólico y una foto en blanco y negro. Victory at Work. Había contribuido al esfuerzo bélico, había ganado independencia económica, había aprendido un oficio. Pero también había vivido el lado oscuro de la movilización total. Jornadas agotadoras, ansiedad por familiares en combate, conciencia de que su trabajo fabricaba destrucción. Volvió a la vida civil con la certeza de que nada volvería a ser igual para las mujeres que habían entrado en la industria. Jack Ramírez regresó de Europa condecorado y marcado. La precisión de su navegación había salvado misiones, pero las imágenes de ciudades incendiadas y de bombarderos en llamas lo acompañaron toda la vida. Se convirtió en instructor de navegación aérea, intentando transmitir a nuevas generaciones la importancia del rigor y de la ética en la guerra. Su brújula de bolsillo, aquella superstición infantil, quedó guardada en un cajón como recordatorio de la delgada línea entre el deber y el horror. Alec Mathison dejó la torre de control y se mudó con su familia al campo. Plantó un jardín grande, como el que había tenido en Macetas. Su experiencia en el radar le había enseñado el valor de la calma en el caos, pero también le había dejado insomnio y recuerdos de voces que se apagaban en el éter. Escribió un libro de memorias para explicar a su hijo por qué había pasado tantas noches contando ecos verdes en una pantalla. Irina Sokolova sobrevivió al asedio de Leningrado y volvió a su biblioteca. Sus cuadernos de dibujos y poemas se convirtieron en un pequeño testimonio de resistencia. Siguió enseñando a jóvenes que la cultura y la técnica no
son opuestas, sino complementarias. Cada tornillo apretado, cada plano dibujado, había sido un acto de supervivencia colectiva. El epílogo de esta historia no se mide solo en cifras de producción ni en victorias militares, se mide en el impacto humano y en las lecciones que dejó a las generaciones futuras. La burla de Göring y la respuesta de Roosevelt encarnan dos visiones del poder. Una, basada en la arrogancia y la subestimación. Otra, en la movilización masiva y la adaptación. La Segunda Guerra Mundial mostró que la guerra total es tanto un enfrentamiento de ejércitos como de sistemas económicos y sociales. Las lecciones perdurables son múltiples. La primera, subestimar al adversario es un error estratégico y moral. La segunda, la logística y la producción son armas tan decisivas como cualquier arma de combate. La tercera, la tecnología revolucionaria sin organización y sin pilotos entrenados no cambia el curso de una guerra. La cuarta, detrás de cada cifra hay millones de vidas con historias propias, sueños y culpas. La quinta, la memoria histórica debe incluir tanto los grandes nombres como los anónimos que sostuvieron o padecieron la maquinaria. El legado de esta historia sigue vivo en manuales militares y en debates éticos. Cada vez que un planificador habla de superioridad aérea, recuerda los bombarderos de día y de noche, los P-51 escoltando hasta Berlín, los Me-262 llegando tarde. Cada vez que una nación se prepara para un conflicto prolongado, sabe que necesitará no solo soldados sino obreros, no solo armas sino repuestos, no solo tecnología sino organización. La cifra de los 100.000 aviones fabricados por Estados Unidos no es solo un récord industrial, es un símbolo de cómo un país puede transformar su economía y su sociedad en una fuerza bélica masiva. Pero también es un recordatorio del costo humano de esa transformación. Para los que estuvieron dentro, Annelie, Ivy, Jack, Alec, Irina, no fue un número, fue su vida. Así, la frase Göring se burló del plan de 50.000 aviones, hasta que EEUU fabricó 100.000. No es solo un título llamativo, es un resumen de un choque entre soberbia y disciplina, entre subestimación y movilización, entre un sistema cerrado y uno abierto. Es un espejo en el que las generaciones futuras pueden mirarse para recordar que la guerra no es un juego de cifras, sino una tragedia de carne y metal. Y en ese espejo quedan grabadas las 5 perlas clínicas de esta historia. Nunca subestimar al adversario ni asumir que sus promesas son imposibles. La logística y la producción sostenida son armas estratégicas invisibles. La tecnología milagrosa no sustituye la organización coherente. Detrás de cada cifra hay vidas, sueños, culpas y resistencias. La memoria histórica debe ser plural, incluir tanto líderes como obreros, tanto pilotos como controladores, tanto vencedores como vencidos. Este es el legado perdurable de aquella burla convertida en realidad. Una lección escrita en aluminio, humo y memoria.